La fiscal penal de Derechos Humanos de Salta, Verónica Simensen de Bielk, que alguna vez creo que habló con nosotros, denunció por violencia de género al diputado nacional Martín Grande del PRO, luego de que ese legislador se refiriera a ella como una atorranta durante una entrevista radial. En la misma comunicación, el diputado también calificó a la fiscal como ineficiente e incapaz. Poco después, cuando en la provincia comenzaron a arreciar los repudios de instituciones y funcionarios por sus declaraciones, Grande ensayó una disculpa a través de su cuenta de Twitter. Hoy, en una entrevista radial, traté a la fiscal Simensen de Bielk de atorranta. Atorrante es un americanismo que significa vago, holgazán, desvergonzado. No fue la palabra más adecuada, pero pido disculpas públicas a la fiscal. Sin embargo, la fiscal Verónica Simensen de Bielk lo denunció por violencia de género. Parece que las disculpas no fueron suficientes. Sí. ¿Qué dirá la fiscal hoy, después que ese altercado ya pasó hace 72 horas? Doctora Simensen de Bielk, Jorge Calvo la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Cuéntenos, ¿qué la amarga de esta situación? ¿Qué valoración hace de eso? ¿Y por qué produjo usted esa denuncia? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que esto no se trata de un mero altercado, ¿no? Porque yo no tuve ningún cruce con el señor Grande para que se refiriera a mi persona en esos términos, teniendo en cuenta que además no es la primera vez que lo hace. Yo soy una persona que acepto todas las críticas en relación a mi trabajo, pero si hay algo de lo que no me puede tildar en relación a mi trabajo es de vaga, de incapaz, porque si fuera incapaz tendría que activar los mecanismos constitucionales para pedir que no cumpla con la función que estoy cumpliendo. Ya lo había hecho también en su momento el ministro Puyero, diciendo de que tengo animosidad y que evidentemente no estoy capacitada para este cargo. Entonces vienen ataques hacia mi persona por parte de funcionarios públicos, cuando yo jamás me refiero a eso en relación a su trabajo. Me refiero claramente al señor Grande, no me refiero de ninguna manera porque no es alguien que me interese en mi vida. Pero cuando uno escucha que se refieren a una mujer como atorranta, no es el término solamente al que se refiere el diccionario de la Real Academia, que es desde donde él saca esas pretensas disculpas que no son tales. Porque claramente cuando en el lunfardo uno habla de una mujer atorranta, sabemos a qué se está refiriendo. ¿Cómo lo toma usted eso? Que la haya llamado así atorranta, ¿cómo lo toma usted? Ya que no quiere usar el diccionario, ¿cómo lo toma? Lo tomo claramente como que soy una prostituta. Esto quiere decir que estoy vendiendo mi sexualidad a cambio de, vaya a saber uno qué, favores, de estar en ciertos lugares. En algún momento soslapó o dijo en realidad que como yo era la protegida del procurador, es decir que da a insinuar una relación que yo tendría con el procurador cuando el procurador tiene su esposa. Yo también tengo mi vida privada. Me parece una cuestión donde la intimidad de las personas nadie tiene derecho a meterse, sobre todo porque hay un artículo en la Constitución que como legislador no lo conoce, que es el artículo 19, que habla de las acciones privadas de los hombres, que no están sometidas a la autoridad, más allá de varios desconocimientos del derecho que tiene pese a ser legislador. Exenta de la autoridad de los magistrados, dice exactamente el 19. Sí. Entonces, ya me trató de material de descarte en su momento. Pareciera que soy una bandeja de tergopol que cuando no me necesitan me tiran a la basura. Y otra serie de situaciones que uno viene soportando. Me trató de mentirosa, de que engañé a la justicia cuando toda la investigación que se llevó a cabo en la causa de Apolinario Sarabia ha quedado totalmente validada en mi actuación, no solamente por la justicia, sino también porque voy a ser la fiscal que va a llevar a cabo el juicio oral y público en la acusación de esa causa. Es decir, habla de cuestiones desde un desconocimiento, pero lo más grave es que el día de ayer este señor sostuvo en un medio de comunicación que había tenido un día complicado y que estaba cansado y que le salió la palabra. Cuando a uno le sale una palabra de esta naturaleza en relación a
a una funcionaria o a una mujer, claramente no le sale porque sí, le sale porque claramente esa es su visión en relación a las mujeres. Entonces, yo... ¿Pero usted cree que haya sido una cuestión sexista esta de Grande? Totalmente, no tengo ninguna duda. Le puedo asegurar, y le pongo mi firma, que si en este cargo estuviera un fiscal hombre, ni el ministro de Seguridad ni el señor Grande se hubieran referido a mi persona. De esa manera, se hubieran referido al fiscal de esa manera. De hecho, antes había un fiscal hombre y nadie lo criticaba. Bueno, pero tal vez no realizó las mismas acciones que usted. O sea, tal vez no realizó las mismas acciones, justamente. Entonces parece ser que cuando uno trabaja, molesta. A lo que el señor Grande le molestó es que yo lo haya citado en calidad de testigo, porque él sostiene que tiene libertad de opinión. A ver, vamos a aclarar varias cuestiones. La libertad de opinión y de expresión la tenemos todos los seres humanos, porque está reconocida por las convenciones internacionales y la Constitución. Esa libertad de opinión nos permite expresarnos, pero todo tiene un límite. Y cuando uno incurre en una injuria al honor de una persona, va a tener consecuencias penales. ¿Sí? Entonces, se va a tener que hacer cargo de las consecuencias penales. En segundo lugar, lo que él tiene es inmunidad de opinión en relación a las expresiones que vierta en su calidad de diputado y en el marco de la legislatura nacional, no en relación al trabajo de una funcionaria o de un funcionario. Entonces, aclaremos las cosas como son, porque vuelvo a decir, desconoce lo que es el derecho constitucional. Pero no se aflija que hay un montón que lo desconocen, ¿no? Hasta el día de hoy... Pero estamos hablando de un legislador, claro, señor, pero no se olvide... Sí, estamos de acuerdo, pero a ver, no se sienta ofendida conmigo porque yo no estoy haciendo nada. Lo que quiero precisar, lo que quiero precisar es para la audiencia. La audiencia tiene que tener cabal idea por qué estoy hablando con usted y le tiene que quedar una conclusión luego de que la despida del reportaje. El tema de las famosas inmunidades en la Argentina ha terminado siempre causando grandes inconvenientes. Primero porque nadie sabe precisar cuáles son los límites que tiene esa, ¿qué le puedo decir?, caparazón de la que están formados los legisladores, que les da la posibilidad de hablar en el recinto sobre determinadas cuestiones que hacen a su interés parlamentario. Como bien dice usted, eso no quiere decir que alguien pueda extraponer los límites y decir, bueno, insultar a cualquiera, hacer lo que le gana le da, porque eso no es, bajo ningún punto de vista, la conducta que tiene que observar un funcionario por más inmunidad que tenga. Entonces hace muy bien en aclarar cuáles son los límites que tiene la inmunidad parlamentaria y para qué sirven y en el marco de qué se las puede utilizar. Eso como para que la gente entienda de qué estamos hablando. Efectivamente, tal cual usted lo dice, esa es la inmunidad de opinión de los legisladores. Claro, lógico. Ahora, él sostiene que siempre está a disposición y que se somete a la justicia. Entonces, cuando el año pasado él vuelve a repetir expresiones en una causa que yo en su momento no tenía en mis manos, pero que el año pasado sí la tenía en mis manos, y refiere a conocer o hablar de una persona, en este caso del señor Huergo, como el salame de un sanguchote, como fiscal entiendo que esa persona tiene más conocimiento de quiénes serían los panes, por así decirlo, de ese sanguchote. Y en esos términos fue citado a la audiencia en carácter de testigo. Jamás fue citado en carácter de imputado. Se le hicieron conocer sus privilegios constitucionales, que es declarar por escrito, renunció al privilegio. Le hice conocer que podía ampararse en las fuentes de información, porque no sé si tiene el título de periodista, pero ejerce un rol como comunicador social y puede ampararse. Me dijo que renunciaba. Y le informé que estaba citado porque él, como funcionario público, como todos los funcionarios públicos que hacemos expresiones de esa naturaleza, tenemos la obligación de denunciar. Esto lo dice el Código Penal, no lo pero digo claro, yo, lógico. el que se me ocurrió por la calle. Exactamente, sí. Eso es muy conveniente que usted lo exprese, porque va a desechar cualquier tipo de manto de duda o de sospecha sobre esto, ¿se da cuenta? La gente quiere conocer, sí. Claro, él sostiene que él no entiende por qué lo cité, que fue una actitud descabellada. No, a ver, él hizo una expresión de la misma manera que si usted, bueno, usted no es funcionario, pero si fuera funcionario y hiciera una expresión sobre un homicidio y que usted tiene conocimiento por terceras personas de quién es el autor, cualquier fiscal lo va a citar, por más que sea funcionario público. Pero además tiene la obligación de denunciar. Los funcionarios públicos tenemos esa obligación, tenemos una carga más por la función que tenemos. Entonces, cuando se le hace la nota,
en la radio y se le estaba preguntando sobre las expresiones de Puyaro hacia mi persona. No sabemos qué pasó por su cabeza, pero claramente demostró quién es y la forma en que puede atacar a una mujer como si esto fuera gratuito. Bueno, gratuito no va a ser, en primer lugar, porque ya he accionado judicialmente, acabo de presentar una denuncia en el INADI también, para que este tipo de expresiones no se vuelvan a vertir, pero hay una situación que quiero aclarar que es muy grave. El señor Grande, como legislador salteño en el Congreso de la Nación, votó a favor de la llamada Ley Micaela. Esta ley obliga a quienes formamos parte de los 3 poderes del Estado a capacitarnos en lo que es la perspectiva de género, con el fin de hacer cumplir la Convención Interamericana y la Ley Nacional para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia la mujer. Y la violencia hacia la mujer no es solamente la violencia física, es la violencia sexual, es la violencia institucional, es la violencia simbólica, es la violencia mediática, que incluso la Ley de Medios Audiovisuales obliga a los comunicadores sociales a adecuar su lenguaje en relación a la perspectiva de género. Entonces, no estamos hablando de cualquier ciudadano que tal vez pueda desconocer, pero además nadie puede ampararse en que el derecho no conoce la ley, porque el derecho claro, se presume conocido. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene una calificación en principio superior que el resto de claro, eso es un agravante, es un agravante para él, indudablemente. Totalmente. Entonces, yo no sé si hizo la capacitación de la ley Micaela, pero claramente si la hizo no internalizó lo que significa seguir expresándonos en relación a las mujeres o a las personas que tienen una identidad autopercibida, binaria, no binaria, o de cualquier otra naturaleza, en relación a lo que significa la violencia hacia la mujer. Porque si no, pareciera ser que solo la violencia es el golpe o el femicidio. No, acá hay muchas clases de violencia hacia la mujer y hay convenciones internacionales que generan responsabilidad del Estado argentino. Así que yo soy una acérrima defensora de los derechos de las mujeres, y voy a levantar, si es sola, ningún problema, he tenido muchísima adhesión, pero lo voy a hacer hasta que llegue a las últimas consecuencias, en el sentido de que se erradique definitivamente estos términos en relación a expresión hacia las mujeres. Bueno, yo le digo una cosa, fiscal. El objeto del reportaje era simplemente conocer cuál era su opinión, cómo se sintió usted, cómo a veces este tipo de cosas que suceden en el ámbito público jamás debería darse en una sociedad civilizada y ordenada, donde todos tendríamos que tener una relación tolerante, respetuosa y pacífica, que es en definitiva el objeto de la ley. La ley persigue la armonía, la paz y el orden público. Punto. Ahora, yo personalmente no estoy a favor de ningún tipo de violencia, ni sea mujer ni sea hombre. Totalmente. Acá no tenemos que proceder solamente a distinguir porque es mujer. No, ni hombre ni mujer. La sociedad tiene que entrar en un sistema de composición amigable, donde todo el mundo pueda disentir en la forma de expresarse o de opinar, pero sin necesidad de faltar el respeto. Eso es absolutamente inconducente a cualquier fin que sea razonable y positivo. Yo veo que usted hizo una consideración al principio de la entrevista donde dijo, yo sé que la gente puede hacer una valoración sobre mi trabajo. De hecho, me parece que eso es sustantivo y es absolutamente positivo. ¿Sabe por qué? Porque usted como fiscal representa y tutela el derecho de la sociedad. Entonces su trabajo necesariamente tiene que ser evaluado y juzgado por cualquiera de nosotros. Y el hecho de que sea mujer no la exime de esa responsabilidad y de esa posibilidad. Entonces usted lo dijo, me parece que entiende que eso es así. ¿Es así? Es así, totalmente. Claro, lógico. Lo que es repudiable, condenable, rechazable, es que alguien se atreva a hacer ese tipo de agravios, de insultos, ¿no? En una sociedad que no merece nadie ese tipo de cuestiones. Más con lo notorio y público que se ha hecho esto, contra una persona como usted que ha venido trabajando incansablemente con el tema y sentirse además presionado porque lo citó. Esa es una obligación que tiene que cumplir cualquier ciudadano frente a la justicia y usted está cumpliendo con su trabajo. Entonces, no hay, digamos, ninguna razón para justificar un hecho
de esa naturaleza, indudablemente. Sí, exactamente, y es cierto, y comparto sus expresiones en relación a la violencia. La violencia existe, o no debería existir, tanto respecto de las mujeres como respecto de los hombres. Claro. No importa o cualquiera sea el género, ¿no? No Sí. importa cuál sea el género, la violencia debe ser erradicada. Pero cuando uno se interioriza en lo que significa la violencia de género y la crisis que tenemos en el Estado argentino sobre la violencia de género, creo que las mujeres, yo no me considero vulnerable porque creo que tengo el suficiente carácter y por eso me defiendo absolutamente sola. No necesito que me esté defendiendo como sostuvo él, que me defienda el procurador no necesita defenderme porque sabe que puedo hacerlo sola, pero tiene la violencia de género es transversal, es en todos los ámbitos, no es solamente hoy porque soy fiscal y me puedo defender, pasa todos los días en todos los ámbitos y basta con leer un poco las expresiones en Twitter de la cantidad de mujeres que han sido víctimas de violencia en estos ámbitos, en el laboral, en el económico. Entonces, sí tiene que ser ponderada la violencia hacia la mujer de otra manera, sin perjuicio de que también repudio la violencia hacia los hombres. Totalmente, pero no es claro. violencia de género la violencia hacia los hombres. Entonces, cuando entendamos esta situación de lo que significa la violencia de género en relación a la inferioridad con la que se trata a la mujer, nos vamos a dar cuenta que debemos cambiar todos como sociedad. Y siempre digo, no solo debemos ser las mujeres quienes nos embanderamos en este tema de la lucha para prevenir, erradicar y sancionar la violencia, sino que los hombres deben acompañarnos. Es necesario, como usted dice, una sociedad de respeto, una sociedad más justa, una sociedad donde estas expresiones hacia la mujer, siempre con esa situación de denigración, claramente deban ser erradicados desde ambos sectores. Sí, señor. Doctora Simen Sendebiel, le agradecemos su tiempo, le deseamos que en definitiva pueda superar este inconveniente mayúsculo que ha tenido en estos días y que pueda seguir articulando su trabajo conforme a derecho. Gracias por su tiempo. Así va a ser. Muchas gracias a ustedes, buen día. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.